después de haber alcanzado el premio Nobel, 3 años después, fallece. Este es Einthoven con el equipo. Era un equipo tremendamente grande que tenía o requería de 5 personas por lo menos para que lo hagan funcionar. Pesaba más de 1/4 de tonelada y el paciente se encontraba usualmente muy distante donde se el equipo de electrocardiografía. Esta es la forma como se tomaba antiguamente el electrocardiograma. Miren ustedes, en un cubo con un medio líquido agua aquí para el miembro superior izquierdo y para el miembro superior izquierdo otro acá. Y como este. Poco después del invento de la electrocardiografía, ya empiezan a aparecer algunos artículos que ya no suenan muy conocidos, como higienismo, hipertrofia, flúter, fibrilación. Y empezó ya Einthoven a tratar de que los equipos se hicieran más populares. Finalmente, con el tiempo fue enriquecida el equipo que diseñó Einthoven con esas plaquitas que nos sirven para tomar los trazos y con estos chuponcitos que nos sirven para tomar las llamadas derivaciones precordiales. Las letras con las que se signan las ondas en el electrocardiograma actual son P, Q, R, S y T, que son elegidas al azar porque en ese momento eran usados por otra prueba que estaba en ciernes en ese momento, que se llamaba electrómero. Finalmente el electrómero desapareció y quedó el electrocardiógrafo hasta estos días. Einthoven murió y sí, actualmente en todos los equipos, todos los hospitales del mundo, aún los más pequeños, cuentan con un equipo de electrocardiografía. Y se cumplió lo que había dicho Sir Thomas Lewis. Actualmente ningún cardiólogo completa su evaluación cardiológica sin un electrocardiograma. Entonces, así que en el hospital, el cardiólogo tiene que tener necesariamente un electrocardiograma tomado para su evaluación. Muy bien. Aquí tenemos una serie de cardiólogos que han ido aportando en el tiempo describieron el nodo sinusal, fueron los doctores Kate y Flack. Es por eso que el nombre propio de este nódulo se llama nódulo de Kate y Flack. En cuanto al nodo auriculoventricular, el doctor Aschoff y el doctor Taguara también, el nombre propio del nodo AB se llama nódulo de Aschoff-Taguara. Y así sucesivamente. Tenemos aquí Heath, Kinge y el argentino Rosenbaum finalmente en la interpretación del electrocardiograma. Eso también conversamos con mis alumnos ayer, son 5 parámetros en general que para hacer una buena análisis es de lo más importante que puede haber. Hacer un buen examen clínico. Fíjense ustedes, el tercer elemento es el electrocardiograma y el cuarto es el ecocardiograma. Entonces, yo podría decir, así como si Thomas Lewis dijo en el siglo XIX, si no se tomaba un electrocardiograma, yo podría decir ahora en el siglo XXI que un examen cardiológico está incompleto si además no se toma un ecocardiograma, para que vean ustedes lo importante que es el estudio de imágenes. Y como quinto elemento, los exámenes de la son qué ondas, qué es lo que vamos a ver en el electrocardiograma. Esto corresponde a la parte básica del electrocardiograma. Un electrocardiograma estándar tiene 12 derivaciones y las 12 tienen este esquema básico. ¿Sí? Veamos acá, la PR, el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. Además, ¿qué más? Vamos a medir 2 intervalos. Los intervalos son las sumas de 2 ondas o de una onda y un segmento. Es la onda P más el segmento PR. Y el intervalo QT es la suma del QRS, el ST y la onda T.
Muy bien. Vamos a ir avanzando. Aquí hasta ahora espero que no entiendan, pero vamos a ir aclarando poco a poco. La conducción, recordemos que el nodo sinusal es el primero que se activa, luego viene el nodo AB, y las de His, la rama derecha, la rama izquierda de las de His, y finalmente las fibras de Purkinje. Eso lo aprendieron en electrofisiología, y esto lo hemos visto escrito por los colegas que hemos estado. Aquí vamos a ir despacito para que vean ustedes cómo se producen las ondas. ¿Quién comanda la actividad eléctrica del corazón? Es el nodo sinusal, como pueden ver acá en la flecha. ¿Dónde queda el nodo sinusal? En la aurícula derecha. El nodo sinusal, cuando el nodo sinusal se despolariza las aurículas. Como comprenderán, primero será la derecha y luego la izquierda. Cuando estas aurículas se despolarizan, eso inscribe en el electrocardiograma esta onda. Entonces, ¿qué cosa es la onda P? La activación de las aurículas. Luego, el impulso llega al nodo AB y el nodo AB no lo deja pasar, lo detiene. Ese retardo fisiológico del impulso eléctrico a nivel del nodo AB segmento PR. Entonces, ¿qué es el segmento PR? El segmento PR es el retardo fisiológico que ocurre a nivel del nodo auriculoventricular que permite que las aurículas y los ventrículos se despolaricen de manera asincrónica. ¿Qué viene después de eso? Ya el impulso pasa a los ventrículos y se despolarizan los ventrículos. Cuando los ventrículos se despolarizan, eso genera en el electrocardiograma el complejo QRS. Este es el complejo QRS. Despolarización de los ventrículos. Y finalmente viene la parte de la relajación ventricular o repolarización que se inscribe en el electrocardiograma como el segmento ST y la onda T. Entonces repasamos de nuevo. Se inicia la actividad del nodo sinusal, se despolariza, genera el fisiológico a nivel del nodo AB, segmento PR. Despolarización ventricular, complejo QRS. Y la repolarización ventricular, segmento ST y la onda T. Bien, vamos a ir ahorita despacio y poco a poco, primero es la que inicia la actividad eléctrica del corazón. Entonces ya hemos dicho que la onda P es la representación de ¿qué? De la activación de las aurículas. Tiene una forma de un domo que tiene entonces una base de una altura. La base de la base debe ser normalmente inferior a 0.12 segundos. Aquí recordaremos que el papel que se utiliza para la inscripción del electrocardiograma es un papel milimetrado que tiene 1 milímetro por lado. Son cuadraditos de 1 milímetro. Entonces, en la línea horizontal, entonces, este ancho debe ser menor a ¿cuánto? A 3 cuadraditos. Y la altura debe ser inferior a 2.5 milímetros, o sea, menos de 2 cuadraditos y medio. Es una onda P normal en una forma de domo con un ancho inferior a 0.12 segundos y unos 5 minutos, y eso representa la activación auricular. Como dijimos, se activa primero la aurícula derecha y luego la aurícula izquierda. En términos prácticos podríamos decir que la mitad inicial de la onda P corresponde a la activación de la aurícula derecha y la mitad final corresponde a la activación. Repasemos nuevamente un poco la morfología de la onda P en un domo que representa y que tiene una ubicación y una dirección determinada. Es la explicación de un electrocardiograma, es una explicación vectorial y van a tener ustedes que aprender esto. ¿Para qué nos sirve esto? Recordar que el vector auricular, que es esta línea en verde, va de arriba hacia abajo y va de derecha a izquierda, porque el nodo sinusal está en el lado derecho. Entonces, el eje resultante de la activación auricular tiene esta forma. A estas derivaciones. Entonces, ¿qué es lo que yo espero ver cuando se activan las aurículas por vía normal? Que la onda P, que representa la activación auricular,
sea positiva en la derivación de 1, sea positiva en la derivación de 2 y sea de poco a poco vamos a ir entendiendo eso, no se preocupen. No se preocupen. Entonces, dijimos que en ABR la onda P debe ser negativa. En B1, que es la derivación precordial, la onda P es bifásica. Tiene la única derivación en donde la activación de la aurícula derecha es totalmente separado de la aurícula izquierda. Esta deflexión positiva representa la aurícula derecha y esta deflexión negativa representa la aurícula izquierda. Entonces, la onda P representa otra onda que se llama TP, que representa la repolarización. Luego del segmento PR aparece el complejo QRS. Esto es simplemente académico para recordar que luego de una activación viene una repolarización. Entonces, en un electrocardiograma normal debe observarse la onda P como expresión de la despolarización auricular. Y luego del segmento PR debería inscribirse una onda T denominada TP que representa la repolarización auricular, que normalmente se ve, normalmente no se observa, pero que es bueno saber. Entonces, la repolarización auricular no tiene una representación en el electrocardiograma. Este es un electrocardiograma normal, este es el papel cuadriculado que les decía. Cada cuadrado como este tiene a su vez cuadraditos muy pequeñitos y cada cuadradito pequeñito vale 0.04 segundos. Entonces veamos cómo tiene esa derivación de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF. Estas primeras 6 son denominadas derivaciones de miembros, porque se colocan los brazaletes en los antebrazos y en las piernas. Y la siguiente, B2, B4, B5 y B6, se denominan derivaciones precordiales porque se colocan unos chuponcitos en el pecho. Entonces veamos. Acá, por ejemplo, en D1, yo puedo ver que tiene una onda P, segmento PR, complejo QRS, segmento ST, y la onda P, segmento PR, complejo QRS, segmento ST y onda T. Aquí, por ejemplo, en B3, onda P, segmento PR, complejo QRS, ST y onda T. Aquí en B6, por ejemplo, igual, onda P, segmento ST y la onda T. Entonces, en estas dos derivaciones, ese esquema básico debería observarse. Como estamos viendo en este primer momento la onda P, veamos, hemos dicho que la onda P debe ser positiva en D1, no es positiva en ABR. Esto nos da derecho a decir que este electrocardiograma tiene ritmo sinusal, que es lo primero que debemos identificar cuando leemos un electrocardiograma. Los equipos modernos actualmente ya tienen la capacidad de ver algunos diagnósticos que ustedes pueden ver que acá nos ritmo. ¿Por qué decimos que es sinusal? Volvemos a repetir, porque hay una onda P que precede al complejo QRS y que es positivo en D1, en D2 y negativo en ABR. Esa es la forma normal como debe medirse la onda P en para el ancho, y lo mismo ocurre para la altura. Ya recordemos que el ancho no debe pasar de 0.12 segundos y la altura no debe pasar de 2.5 milímetros. Dijimos que la aurícula normal tiene forma de un domo, pero miren ustedes cuando crece la aurícula derecha, vemos que la onda se vuelve alta y picuda. La base es normal, la duración es normal, lo que cambia aquí es la altura, mayor de 2.5 milímetros. En cambio, cuando crece la aurícula izquierda, la altura no cambia, lo que cambia es el ancho de la onda. Es característico del crecimiento auricular derecho, onda P alta y picuda, y de la aurícula izquierda, ancha
y mellada. Esta melladura no se ve en el crecimiento de la aurícula derecha, se ve solamente cuando crece la aurícula izquierda. La aurícula viene el fenómeno mecánico. Es decir, en cardiología decimos, primero viene el fenómeno eléctrico, luego viene el fenómeno mecánico. ¿Qué ocurre después del fenómeno eléctrico? Viene la contracción auricular y ocurre el llenado tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Ya vimos la onda P, el segmento PR. ¿Qué es el segmento PR? Ya habíamos dicho que el segmento PR es esta línea roja que representa el retardo fisiológico del impulso eléctrico a nivel del nodo ventricular. Pero hoy día hemos dicho que medimos el intervalo PR. Y también hemos dicho que el intervalo PR es la suma de la onda P más el segmento PR. Entonces, por favor, cuando se les diga a ustedes cuánto tiene el PR, casi siempre los cardiólogos nos referimos al intervalo PR, este es el segmento PR, y de acá hasta acá en celeste corresponde al intervalo PR. ¿Cuál es el valor normal del intervalo PR? Entre 0.12 y 0.20 segundos. Es decir, entre 3 y 5 cuadraditos. Entonces, a eso le llamamos intervalo PR corto, que viene ligado a muchos síndromes de preexcitación, como ya van a conocer ustedes. El más famoso de todos es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y si el intervalo PR mide más de 0.20 segundos, a esto le llamamos intervalo PR blanqueo bilocular de primer grado. Vamos a pasarnos esto por razones de tiempo. Ya dijimos que luego la contracción auricular, el impulso pasa al nodo auriculoventricular. Aquí ocurre el retardo fisiológico. Se inscribe, por eso que lo ponen como una pausa. Y finalmente el impulso pasa por la rama derecha y por la rama izquierda del haz decir. ¿Y ocurre qué cosa? La despolarización ventricular. Ya hemos dicho que el complejo QRS, ¿qué representa? Representa la despolarización. Si vimos complejo QRS, voy a permitirme primero hablar un poco de nomenclatura. Cuando una onda va hacia arriba, le decimos onda R. Una onda R, como es. Cuando hay una deflexión negativa que está antes de la onda R, ese se denomina. Cuando hay una onda negativa después de la onda R, eso se denomina S. Entonces, cuando yo tengo un complejo como este, que tiene Q, que tiene R y tiene una S, esto le llamamos QRS. Pero a veces solamente vemos que tiene una Q y una R. Y en su efecto sería solamente R. Pero en general le decimos a todo esto complejo QRS en representación de que están activando los ventrículos. Decimos Q minúsculo, decimos S mayúscula cuando es una S, una onda S profunda. Pero por ejemplo acá, esto sería un QR, porque hay Q y una R, no hay S. Esto sería, por ejemplo, una onda RS. ¿Cómo se activa el corazón? ¿O cómo se activan los ventrículos? No se activan de manera simultánea, se activan en tres partes. La primera parte, que corresponde al septum interventricular, que nos va a dar un vector septal. El segundo vector corresponde a las paredes libres de ambos ventrículos, a las bases de los ventrículos. Entonces la activación viene así: septum, paredes libres y bases. El septum, ¿qué genera? La onda Q. Las paredes libres generan la onda R y las bases generan la onda S. Entonces Q y S, QRS. Lo otro en que nos ayuda esta diapositiva es que vean ustedes en las precordiales, hemos dicho que son 6 derivaciones que van asignados desde B1 hasta el ventrículo derecho. B4, B5 y B6 miran al ventrículo izquierdo. Mientras que el septum está mirando aquí
perdón, mientras que B3 está mirando al septum interventricular. Desde el punto de vista electrocardiográfico, una onda R profunda en imagen de ventrículo derecho, mientras cuando predomina la onda R, corresponde a imagen de ventrículo izquierdo. Entonces, en la medida que voy yendo yo de derecha a izquierda, voy viendo que esto corresponde al ventrículo derecho, esto corresponde a la imagen del septum interventricular, porque la casi es lo que llamamos derivación isodifásica. Mientras que cuando predomina la onda R, como en estas derivaciones, como acá, cuando predomina la onda R, decimos ventrículo izquierdo. Entonces, desde el punto de vista electrocardiográfico, tenemos una derivación que mide el septum interventricular B3, B3 y B4, B5 y B6 miran hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, volviendo a repetir, tenemos que se activa primero el septum interventricular, las libres generan la onda R y finalmente se activan las bases que generan la onda S. Entonces, así se genera la Q, la R y la S. Por eso se llama complejo QRS. Esa es la secuencia. Nos saltamos esto por razones de tiempo. Y a lo que acaba el complejo QRS, comienza la fase de repolarización ventricular con el segmento ST y con la onda T. Entonces, cuando su profesor les pregunte cómo está la repolarización ventricular, se están refiriendo tanto al segmento ST como la onda. ¿Dónde comienza realmente la repolarización ventricular? En ese punto, que se denomina punto J o punto de unión, junction en inglés, que da inicio a la repolarización ventricular. ¿Y por qué es importante el punto J? En el miocardio van a preguntar dónde se encuentra el punto J, si está supradesnivelado o está infradesnivelado, y eso va a ser importante para el diagnóstico de infarto ST elevado o infarto ST no elevado. Entonces, esto es el segmento ST, y el arito, que es donde es el punto J. Luego tenemos la onda T, que también suele ser positiva. En general, ¿qué quiere decir? Que si el complejo QRS es marcadamente positivo, como en este caso, la onda T también va a ser positiva. Si el complejo QRS es negativo, la onda T también va a ser negativa. O sea, hay una suerte de maridaje entre la onda T. ¿Por qué? Porque el vector de la onda T sigue prácticamente al vector del complejo QRS. Miren ustedes, esta línea corresponde al vector de la onda T y esta línea corresponde al vector del complejo QRS. Entonces, es por eso que cuando uno es positivo, por ejemplo, aquí la onda R es más positiva, la onda T es positiva. Aquí la onda R es más positiva, la onda T también es positiva. Aquí el complejo QRS es positivo, la onda T es positiva. Aquí el complejo QRS es más negativo, la onda T es negativa. Acá el complejo QRS es positivo, aquí la onda T es positiva. Entonces, esa suerte de maridaje hace que se cumpla esa afirmación que les digo, que el complejo, que la onda T sigue al complejo QRS. Y el valor que hemos dicho que es la suma del complejo QRS más el segmento ST más la onda T. ¿Cuánto mide el intervalo QT? Normalmente mide entre 0.35 y 0.45. Y él que se modifica con la frecuencia cardíaca. Ah, perfecto, podemos seguir. Gracias, no sé quién se lo debo, pero perfecto. Entonces, el intervalo QT se modifica con la frecuencia cardíaca, que es adicional, que se llama QT corregido, QTC. Obedece esta fórmula.
es igual en el numerador, el QT medido, lo que medimos en ese momento del paciente. Cuanta más alta la frecuencia cardíaca, más corto el QT. Cuanta el QT. Y en el denominador tenemos la raíz cuadrada del intervalo RR. Por ahora, no es importante que lo definan bien. Esto les va a servir para que cuando conversen con su profesor, vean estos intervalos, que les expliquen perfectamente cómo se saca el QT corregido y para qué sirve. Y finalmente, al final del electrocardiograma está la onda U. ¿Para qué sirve la onda U? En realidad no está muy bien si que produce la onda U. Probablemente sea una especie de hiperpolarización y lo que sí sabemos es que debe ser pequeño. ¿Qué es pequeño? Que no, si yo mido la altura de la onda T y la altura de la onda U, la altura de la C. ¿Cuándo se hace más grande la onda U? Generalmente cuando tenemos cuadros de isquemia miocárdica o cuando tenemos cuadros de hipopotasemia o de hipocalemia. Entonces, resumiendo, cosa, activar las aurículas, el segmento PR que representa el silencio eléctrico a nivel del nodo AB, el retardo fisiológico a nivel del nodo AB, luego viene la activación de los ventrículos, que se escribe como el complejo QRS, representado por el segmento ST y fundamentalmente por la onda T. Algunas cosas que hay que precisar, cuando hablamos de línea de base, ¿a qué nos referimos? A esa línea que se puede trazar entre la onda T final de este complejo, trazó una línea continua y van a ver que el segmento PR y el ST están en la misma línea. A eso llamamos segmento ST isoeléctrico. Si el ST estuviera a esta altura, por ejemplo, donde está la flecha, diríamos supra de este nivel del segmento. Si estuviera por debajo, como este nivel, diríamos a este nivel infradesnivel del segmento ST. Entonces, ¿a qué se refiere supra e infradesnivel? Para eso tenemos que tener conocimiento en cuál es la línea isoeléctrica de ese trazo. Y la línea isoeléctrica entre el final de la onda T del primer latido y el inicio de la onda P del siguiente latido. Bueno, esto vamos a pasarlo porque ya Flutter y fibrilación auricular lo van a ver el resto. Entonces, un poco nuevamente de nomenclatura. Esta es una onda R pequeña con una onda S profunda y se denomina onda RS. R minúscula porque la onda R es chiquitita y S mayúscula porque la onda S es grande. Cuando los dos son grandes, aquí sería R mayúscula, S minúscula porque la onda S es chiquita. Cuando tenemos una deflexión negativa sin onda R, no sabemos si esto es Q o si es S, entonces le decimos simplemente US. Cuando la onda R está sola, onda R. Una onda S y otra onda R, que se llama R'. Acá también R pequeñita, S profunda y una R', ambas pequeñitas. Acá sería R pequeña, S profunda, con una onda R'. Y lo dejo para que sigan viendo. Algunos otros conceptos. El tiempo de activación ventricular, que de repente lo pueden encontrar en algunos libros también con el nombre de deflexión intrínsecoide. Es el tiempo desde que comienza el complejo QRS, donde el intervalo de tiempo entre el inicio de la onda Q y la cúspide de la onda R se denomina deflexión intrínsecoide o tiempo de activación ventricular. ¿Está en relación a qué? En relación al grosor de la pared. Tienen este tiempo de activación más amplio. Los normales o pequeños tienen un tiempo de activación normal. Los valores
de 0.04 o 0.05 según la derivación que estemos observando. Luego, en las derivaciones precordiales, o sea, de la morfología normal, B1, B2, R pequeña, S profunda, dijimos que eso correspondía al ventrículo derecho. Dijimos que B3 corresponde al septo ventricular, es por eso que es isodifásico. Y B4, B5 y B6, que miran al ventrículo izquierdo, tienen onda R predominante. Yo creo que hasta aquí llegamos porque esto ya no tiene mucha importancia, rotación horaria, rotación antihoraria. Eso pueden preguntarle a sus profesores, o mejor vamos a revisarlo más así, muy rápidamente. ¿Cuándo decimos que hay una rotación? Vamos a revisar ese depósito horario. El ventrículo derecho ocupa casi toda la cara anterior y tira para atrás, por decir así, al ventrículo izquierdo. Y decimos rotación antihoraria cuando es el ventrículo izquierdo el que ocupa casi toda la cara del frente. De tal manera que cuando el imagen ventrículo derecho, casi todo el ventrículo derecho. Recién aparece por acá la imagen del septo y esto correspondería al ventrículo izquierdo. Es decir, en este electrocardiograma, desde el punto de vista electrocardiográfico, casi esto lo hace el ventrículo derecho. En cambio, cuando el ventrículo izquierdo predomina, miren ustedes, imagen de ventrículo izquierdo, 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 y este ventrículo derecho. Es decir, en este electrocardiograma hay una predominancia del ventrículo izquierdo. En ambos casos, eso podría significar la presencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo o ventrículo derecho según el tipo de rotación que hubiera. ¿Tienen pregunta? Doctor, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Doctor, Dime. ¿cómo podríamos diferenciar en el Sí, adelante. electrocardiograma si se trata de una levorotación o es o es de repente una cardiopatía por una cardiomegalia, por ejemplo? O sea, si de repente uno de los ventrículos está aumentado del Si bien la tamaño. pregunta está mal, recuerda ya, por eso. Tú recuerdas que esta clase es una clase introductoria, es solamente para que aprendan a reconocer las ondas. O sea, todavía hablar de patrones de hipertrofia carga no corresponde a esta clase. Habría que hacer otro tipo de clase. Hoy día solamente hemos hablado del crecimiento de las aurículas, ni siquiera hemos hablado del crecimiento de los ventrículos, ni los patrones de sobrecarga que tienen. Eso corresponde a otra clase. Cuando ocurre esta clase, podrás hacer esa pregunta. Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vamos, chicos, no más, no tengan vergüenza. Ay, doctor, ¿Sí, quién está hablando? ¿Milagros? Necular. Ya, perdón, no te escuché bien. ¿Qué me dijiste, hija? ¿Por qué? Ay, no. Doctor, ¿me escucha? Ahora sí, dime. Ah, ya, sí, doctor, lo que yo le estaba diciendo, yo me conecté un poco tarde, pero yo le quería preguntar de cómo podremos reconocer una fibrilación auricular, porque he visto en algunos casos clínicos que siempre mencionan eso, de paciente con fibrilación auricular, entonces, ¿cómo podríamos reconocerlo en el EKG? Ok, la pregunta tiene la misma dirección que con tu compañera. Ya. El único consejo que te daría es
Cuando ocurre fibrilación auricular o flutter auricular o taquicardia supraventricular, no existe onda P. Y hemos comenzado esta clase enseñándoles cómo es la onda P, cómo se identifica. Si es ritmo sinusal, ya no puede haber fibrilación auricular, no puede haber flutter auricular. Entonces, cuando uno recién comienza, dice, es ritmo sinusal, y si no ves la onda P, simplemente pones ritmo no sinusal. Ya para que sepas. Pero lo primero que tienes que hacer es reconocer si estás en ritmo sinusal, sí o no. Si no estás, hay una clase para arritmia para que veas si el ritmo sinusal fue reemplazado por una taquicardia paroxística, si fue reemplazado por una taquicardia auricular, si fue reemplazado por un flutter auricular, por una fibra auricular. Pero les vuelvo a repetir, esta es una clase introductoria. Hagan preguntas de la clase, porque no hemos hablado de flutter, no hemos hablado de fibrilación, no hemos hablado de eso. Ya, doctor, gracias. Yo le quería consultar también acerca del caso clínico que ¿Sí, me envió. escucharon? Sí, sí, doctor, gracias. Doctor, ¿me escucha? Fuerte y claro. Ya.